Muy bien, faltan 10 minutos para las 10 y entramos en este segundo bloque, segundo tema de La Letra Chica. Este viernes recibimos a Pablo Caggiani, es presidente del CODICEN de la ANEP. Buenas noches, bienvenido y gracias por estar. Buenas noches, gracias a ustedes, buenas noches a la audiencia. Por ahora, designado. Designado, es verdad, designado. ¿Cuándo le votan la venia al Parlamento y qué implica eso? Bueno, que empiece a trabajar, digamos, oficialmente. Que asumamos oficialmente, se está planteando votar el martes las venias. Después eso va al Ministerio, al Consejo de Ministros y ahí se concreta, digamos, la asunción de las nuevas autoridades. Muy bien, además maestro y docente. Pablo, tú estuviste escuchando el bloque anterior, hace muchos años que estás vinculado a la educación. ¿Qué rol pensás que puede tener la educación para, no sé si atajar, lidiar con estas situaciones o contribuir a luchar contra estos temas tan terribles de los que estábamos conversando? Bueno, en Uruguay, digamos, algo un pequeño grupito, muy pequeño de gurises, las niñas, los niños, los adolescentes están inscritos en el sistema educativo desde edades tempranas. Así que esta situación que está planteada acá es la situación que conocen las instituciones educativas todos los días, digamos, ¿no? Esto no es una cosa que pase en un no lugar, pasa en un barrio, en una comunidad, entra todos los días a las 8 de la mañana por la puerta de la escuela toda esa violencia para adentro porque viene con los gurises y su familia. Yo creo que ahí estamos teniendo un problema complejo, digamos, donde las soluciones o las respuestas de la política pública no están dando con la tecla, ¿no? En la medida que vemos que empeoran como las situaciones de violencia letal, empeoran las situaciones de violencia letal hacia niños, niñas, adolescentes, ahí hay un fenómeno nuevo que hay que abordar con algunas acciones que tienen que ser novedosas, porque lo que hemos hecho hasta ahora ha mitigado algo o ha resuelto alguna cuestión, pero no está abordando las cuestiones de fondo. Uruguay tiene algunas experiencias respecto a situaciones muy complejas. Hay que recordar lo que fue el episodio aquel de Marconi y lo que disparó eso en términos de política pública en territorio luego, ¿no? Todo lo que fue Plan Marconi, eso implicó primero los 3 niveles de gobierno, es decir, gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal, implicó actividades, acciones sobre el tejido urbano, acciones sobre las cuestiones de vivienda, acciones sobre la matriz de protección social, acciones de seguridad, acciones educativas, es decir, el Estado tiene que pensar esto como un fenómeno complejo y por lo tanto todas las agencias del Estado tienen que estar interviniendo. Acá hay como cuestiones que hay que ir ordenando, porque realmente los reportes, los cuentos, las informaciones que hay, es que hay barrios que están desmadrados, están en una situación que está muy compleja y hasta ahora la respuesta del Estado puede parecer razonable, pero tenía efectos negativos. La respuesta del Estado era cerrar, ¿no? Cuando hay problemas no entran las ambulancias, cuando hay problemas se cierra la policlínica, cuando hay problemas se cierra el club de niños, cuando hay problemas se retira, y eso es dejar a la comunidad intemperie. Es decir, las experiencias donde a pesar de conflictos complejos, con armas, con un conjunto de situaciones, lo que tiene que comentar ahí es la presencia del Estado. Y esto implica desde las acciones de seguridad, que son acciones de seguridad, no son competencia ni de la policlínica, ni del INAU, ni del MIDE, pero el resto de la matriz de protección social con presencia en el territorio. Las escuelas en general no cierran, no han cerrado. Han tirado miles de tiros al lado de algunas escuelas, y las escuelas siguen abiertas, y esto tiene que ver con que para los gurises, para la ciudadanía, para las familias, la escuela es un lugar seguro. Entonces, yo creo que ahí tenemos que generar acciones que permitan recuperar las condiciones de vida concretas. Esto afecta a ir a trabajar, afecta a ir a la policlínica, afecta a ir a buscar un medicamento, afecta a ir a la escuela o ir al CAI. Entonces, y creo que ahí hay un escenario que va a requerir de buena política pública y de evaluación, ¿no? Cuando uno mira, digamos, qué es lo que está pasando en alguna de las políticas
capaz que las más complejas o las más en la opinión pública son las de seguridad. Bueno, hay un conjunto de cosas que se vienen haciendo en seguridad que lo que están permitiendo es un acumulado en términos de acciones basadas en evidencia. Creo que esto es un cambio del último trayecto del gobierno que salió, que al principio era, ¿no? Hay orden no aflojar y una serie de cosas de vamos arriba, y vamos arriba no, porque vamos arriba nos llevó hasta donde estamos hoy. Creo que hay una perspectiva donde la evidencia para la toma de decisiones en política pública se ha impuesto. Me parece que eso es un buen camino para Uruguay en líneas generales, en cualquiera de las políticas, porque permite construir una política pública en una clave más republicana. Antes de cerrar este tema, Jorge, perdón, pero usted mencionaba que las escuelas no cierran. ¿Qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras que viven situaciones de violencia justamente en estos centros educativos o que tienen que enfrentar algunas situaciones bastante difíciles también? ¿Cómo van a dialogar desde algún rol que ocupará? Sí, el Parlamento así lo dice. La protección de la ciudadanía y de los trabajadores del Estado en particular creo que es parte de las cuestiones que hay que abordar con estos temas. Es decir, para que las instituciones no cierren, tiene que haber condiciones para ingresar, para salir, tiene que haber condiciones de seguridad. Y me parece que en Uruguay no hay lugares donde el Estado no pueda controlar. Por lo menos hasta ahora no estamos en esa situación. Lo que se requiere sí es un esfuerzo diferente, con acciones diferentes y con algunas medidas que estén basadas en buenas experiencias de otros países respecto a cómo se bajan los niveles de violencia. Cuando vos cerrás todo, liberás el barrio. Es decir, queda la ciudadanía a la intemperie y los que están en el lío, Un control. Entonces, creo que hay que hacer. Esto es muy complejo, es muy violento, esto genera temor. Es decir, hay que ir a líneas de acción como muy claras en ese sentido, porque hay que poder garantizar en Uruguay, con los que somos, con nuestra distancia, cuando nos conocemos todos, determinadas condiciones de vida cotidiana que no es que no estén solo en el momento en que ocurre el episodio, no están durante todos los días las condiciones de vida. Y hablando del todos los días y dentro de los centros educativos, los gremios de docentes se han expresado una y mil veces a propósito de que están muy solos, ¿no? Que se sienten muy solos. ¿Podrá haber la voluntad política, el presupuesto y tomar acciones para conformar equipos multidisciplinarios más fuertes dentro, ya ahora no hablo del barrio, del contexto, sino dentro de las instituciones, psicólogos, psicólogas y etcétera, para gestionar, aplacar, mejorar la convivencia adentro? Ahí hay un conjunto de intervenciones que tiene que hacer el sistema educativo, que tienen que ver con cómo aborda estas cuestiones con equipos, y son cuestiones que tienen que ver con los gurises, sus familias, las relaciones entre los gurises o la familia, pero además la escuela sola en el territorio es esto otro de que se planteaba en el bloque anterior, de que hubo un repliegue de la política pública de determinados lugares, de determinadas acciones, y que efectivamente no permitieron el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, si yo no tengo para comer, ¿dónde recurro? Y cuando eso en un momento era, bueno, había una transferencia a través de la tarjeta Uruguay Social y había un plan a través del INDA y estaba la escuela, ¿no? Es básicamente después en un momento eso se empezó a complejizar. Las tarjetas de Uruguay Social no había visita, pero había un voucher en el celular y además había otra cosa en el INDA y además había una canasta que entregaba el municipio. Bueno, entonces cuando el Estado empieza a generar eso, yo no lo estoy asignando una voluntad de hacer mal, lo que sucede es que quien necesita esa prestación, quien necesita asistencia para ejercer ese derecho, no la encuentra, porque se complejizó. Entonces creo que ahí hay un reordenamiento de la matriz de protección social que hay que hacer, y que incluye equipos que puedan articular con los problemas que tienen las instituciones educativas. Las instituciones educativas tienen un conjunto de problemas que son educativos, que son de convivencia, ¿no? Que son de las cuestiones que tienen que ver con la vida concreta de gurises y familias,
pero después hay otro montón de actores del Estado, de lo público, de la sociedad civil, que también trabajan con esos gurises. Entonces ahí también es la escuela no puede sola. Hoy se mencionaron los temas de vivienda, los temas de protección social, los temas de prestaciones sociales, los temas de acceso a la salud. Se supone que tenemos un sistema universal de acceso a la salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Bueno, hay determinados lugares donde la relación entre el sistema de salud y el usuario sigue siendo esquiva. Entonces, la escuela sola no, la escuela con otros es un espacio de desarrollo y de cuidado. Simple y directa, ¿qué piensan hacer con la transformación educativa de este gobierno? Del gobierno pasado. La transformación educativa, iniciamos el año, los gurises se inscribieron en las propuestas que estaban en el marco de la transformación, los docentes eligieron cargos y horas en el marco de la transformación, las familias anotaron a sus gurises, es decir, sí, este año ya nosotros empezó. Podemos entrar y decir paramos acá, pero lo que vamos a hacer es chocar el carro, porque digamos... Sí, nunca pensé en este año, pienso en... No, lo aclaro porque es una definición de, bueno, este año la buena política educativa tiene que dar continuidad a esas acciones. Nosotros entendemos que hay un conjunto de cosas que hay que modificar y hay otro conjunto de cosas que hay que mantener. Es decir, la perspectiva esta de... ¿Ya más o menos identificaron cuál es cuál? La perspectiva de pensar la trayectoria educativa, lo curricular, es decir, los programas, las progresiones de aprendizaje entre los 3 años y los 18 años, es una buena política curricular. Había un intento en el último periodo, digamos, pero esto es algo que denunciaba Julio Castro a mediados del siglo pasado, ¿no? Este tema de primaria como un cajón, secundaria como otro cajón con otras reglas, la UTU como otro cajón con otras reglas, y el que se tenía que ir acomodando como podía era el estudiante. Darle continuidad, eso está bien. Eso está bien. Ahora, que la política curricular plantee una sola forma de enseñar a aprender, el marco competencial, no es una buena política curricular. Creo que hay que habilitar las voces de los actores que estuvieron sin posibilidades de aportar en este tema, y ahí tenemos desde las asambleas técnico-docentes, los estudiantes, las familias, pero también los actores de la academia, es decir, la Universidad de la República está tomando decisiones desde el punto de vista de cuál es la forma de ingreso a la universidad o la trayectoria educativa de los universitarios que ingresen, porque no tuvo posibilidades de conversar sobre la transformación. Entonces creo que ahí se abre un espacio de trabajo en este año que tiene que tener participación de los actores, de la ciudadanía, tiene que tener participación de otros actores, a veces no parecen tan educativos, los del mundo productivo, los trabajadores, porque efectivamente se juega mucho en qué es lo que se enseña y se aprende, porque ahí en definitiva está la construcción del nosotros en tanto país y de la ciudadanía que se necesita en el siglo XXI. ¿Cómo viniendo al hoy, ¿no? ¿Cómo vieron el comienzo de clases? ¿Cómo se está dando? Bueno, nosotros en el marco de la transición, una de las primeras cosas que se empezó a trabajar con las autoridades salientes fue los temas de inicio de clase, porque esta transición más larga todavía que la otra transición hace que sean las autoridades, de hecho son las autoridades actuales las que han iniciado las clases. En términos de infraestructura, se empezó bastante normal, es decir, hubo dificultades en algunos, en muy pocos centros, en términos de centros que no estaban en condiciones para iniciar, por ejemplo. ¿Se identificaron más problemas de infraestructura, por ejemplo, en primaria, en secundaria? Básicamente estuvieron más ubicados en secundaria. Esto tenía que ver con baños, con obras, con algún liceo que cambiaba de local. Después, en términos de provisión de horas y cargos, las horas docentes y los cargos se proveyeron, los que estaban, es decir, se llegó a juntar al docente con sus estudiantes. Creo que secundaria tiene todavía un 3% de las horas sin asignar. En el tema de algunas otras figuras de acompañamiento o adscriptos, por ejemplo, hay una cierta demanda de más figuras para eso, y nos está pasando que al achicarse la natalidad en los últimos años en Uruguay, ingresan menos niños y niñas a primaria, y por lo tanto
ahí hay que tomar algunas decisiones. Las decisiones que tomó el gobierno fue de tener menos cargos. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es de ampliar la cobertura en 3 años o de ampliar la cantidad de escuelas de tiempo completo y tiempo extendido. Eso es más trabajo docente, digamos. Fue una de las propuestas de Orsi, de hecho. Y de hecho son los mandatos del presidente para este periodo, pero claro, ha generado que hay un conjunto de docentes que están formados y que o no están pudiendo completar toda la carga horaria que pretendían tener o no están teniendo trabajo en algunos departamentos, y creo que esto es un problema para el país, digamos. Ahí hay un docente que está formado para eso, que no está accediendo a la posibilidad de trabajar. ¿El objetivo es encarar eso para el año que viene, por ejemplo, empezar a cumplir con esto del tiempo completo de a poco? Es que las propuestas programáticas del Frente y los compromisos del presidente tienen que ver con duplicar la extensión del tiempo pedagógico, o sea que estos son más docentes trabajando, más cuidado para la familia, más posibilidad de integralidad del currículum, digamos, de los programas, y un conjunto de apoyos, entre los cuales están las becas que planteó el presidente, pero además está el tema tutorías y el tema apoyos a los estudiantes para proteger su trayectoria educativa, para permitir aprendizaje. Es decir, aquel que tiene alguna dificultad con alguna materia, con algún área del conocimiento, que tenga posibilidades de tener un recurso docente que esté como orientado a una enseñanza más personalizada, más individualizada. Pero esto de duplicar las escuelas de tiempo completo, por ejemplo, o lo que son los jardines, esto se haría paulatino, digamos, no es algo que se puede esperar que sea en corto plazo. Sí, no es, la varita mágica no existe. Por eso dependemos además de una... ¿Y de cuánta magia haya la varita de Odone, por ejemplo? Que es que cuántos recursos destina el Parlamento. Yo creo que en general el planteo del gobierno es abonar mucho aquellas políticas en las cuales tenemos acuerdo, es decir, no hay nadie que esté diciendo que no tiene que haber más gurises de primera infancia vinculados al sistema educativo, no hay nadie que no esté diciendo que tienen que estudiar o estar vinculados al sistema educativo todos los de 3 años, no hay nadie que esté diciendo que no tiene que haber tiempo completo, tiempo extendido, lo mismo con generalización de lo terciario universitario en el interior, es decir, hay un conjunto de cosas ahí que más allá del color del gobierno son un acuerdo de la ciudadanía, son un acuerdo del sistema político, son un acuerdo social, y vamos a trabajar en abonar eso para garantizar que eso siempre esté priorizado en los recursos. En ese sentido, hablando de recursos, también Orsi, allá en septiembre, cuando siendo candidato daba las prioridades del gobierno, decía: implementaremos un apoyo de 2.500 pesos a la familia con niños y niñas que vayan a centros de educación inicial, jardines y escuela de la ANEP para arranque de las clases, como una cosa nueva, y multiplicaremos por 5 la cantidad de becas Butiá para estudiantes de enseñanza media en centros educativos públicos, de 14.700 beneficiarios a 70.000, incrementando además por 2,5, ¿no?, el monto de 10.000 a 25.000 pesos al año. Esto está a ese mismo nivel de acuerdo y prioridad, capaz espera un poco más. Yo sé que el tema económico es una cuestión de todo el gobierno y no solo del CODICEN, pero ¿cómo lo ve? Yo creo que ambas propuestas son muy buenas propuestas, están orientadas a cosas que duelen mucho, es decir, todos los que tienen gurises cerca ya saben lo que pasa en marzo, digamos, con la canasta escolar, que es un mes que se le complejiza a las familias. Creo que esto es un buen apoyo, digamos, donde la política pública dice: es importante empezar a asistir a la escuela, es importante empezar a asistir, esto tiene que ver también con esto de las inasistencias, etcétera. Y los apoyos económicos a media es algo que Uruguay ha llegado a tener también un consenso, digamos, ¿no? Los 2 candidatos a presidente que pasaron el balotaje estuvieron hablando de apoyos económicos, con diferentes características, las becas por un lado, los premios por el otro, pero hay un acuerdo de que se necesitan apoyos económicos y se necesitan apoyos económicos que resuelvan efectivamente las dificultades que tienen las familias y los gurises, ¿no? Cuando se habla de duplicar las becas, el monto de las becas, lo que está planteando es que no podemos tener gurises que no vayan porque no tienen campeones, que es una de las razones por las cuales pausan un poco la ida al liceo o a la UTU.
Creo que ahí la cuestión es cómo colocamos esto en el presupuesto nacional, por lo tanto es parte de los debates que se van a abrir este año con respecto a la asignación de recursos, y cómo colocamos esto en clave educativa, es decir, cómo esto logramos que traccione a que más estudiantes vayan más días a clase, aprendan más y alcancen mayores niveles de escolarización dentro del sistema educativo. Es parte de las políticas que además tienen evidencia de que funcionan. No es, digamos, tenemos evidencia de esto en Uruguay, con lo que fue Uruguay Estudia y con lo que ha sido todas las evaluaciones de los sistemas de becas, pero además tenemos evidencia en el mundo de que los sistemas de apoyos económicos asociados al estudio y asociados a determinadas cuestiones, por ejemplo la asistencia, efectivamente mueven la aguja en cómo les va a los gurises. Muy bien, Pablo Cayeni, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre. Nos reencontramos.